Muy buenas tardes, qué bueno que ya está con nosotros, usted ahí en su mesa, nosotros en la nuestra, listos para recibir a las palabras que van a ser hoy las invitadas. Y además, bueno, déjeme decirle que el tema que hemos pensado para hoy es muy interesante porque en el lenguaje de todos los días, ustedes y yo y todos vivimos pronunciando palabras árabes y a veces ni cuenta nos damos o no sabemos que esto es así. Entonces, pues para platicar un poquito del tema, tenemos aquí como invitado a un escritor que, pues, con el que compartimos el gusto por las palabras y tengo mucho gusto en recibir a Pedro de Isla, quien estará con nosotros. Pedro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y pues el tema va a ser amplio, ¿no? Pero como ustedes ya lo saben, normalmente los invitamos a participar en un juego de palabras. Usted ya sabe la dinámica. Se trata de anagramas, es decir, hay que darle la vuelta por allí a las letras para sacar palabras. En este caso, los vamos a invitar a que encuentren 4 nombres de aves. A ver qué tal le va. Adelante, vamos a ver el juego de palabras. Sí, ¿qué tal con la ve? Aquí luego aquí nosotros también ya buscándolas igual que ustedes. En fin, diviértase, llámenos, ya ve que ahí están los teléfonos en los que usted nos puede mandar su mensaje. Tengo aquí ya el teléfono en el que recibo el WhatsApp. Recuerde que aquí es vía texto, el 812-611-3535. Aquí no me marquen vía voz, por favor, porque no puedo contestar. Vía voz está el otro teléfono, que es el 81 20 20 85 65. 8865, perdón. Bueno, diviértase. ¿Y sabe qué? Para uno de ustedes, de los que nos hablen y participen en este programa, tenemos ahora un libro muy interesante, es historia ficticia, que se llama La Espada de la Alianza. Miren, ahí tienen ustedes la portada muy bonita, del escritor Francisco Rodríguez Arana. De esas historias fantasiosas, pero pues seguramente que van a hacer pasar un muy buen rato al lector. Así que anímese a ver si se lleva este libro. Y bueno, pues vamos a empezar a masticar el tema, fíjense, porque uno pudiera decir, hoy tú nos acabas de decir que a diario pronunciamos muchas palabras árabes. ¿Por qué? ¿Por qué no de otras lenguas que pudieran también ser igual de importantes? Bueno, hay una razón histórica y eso es lo que vamos a comentar acá con Pedro. Pues Pedro, a ver, empezamos a decir, bueno, ¿de dónde sale esa influencia árabe? ¿Qué conocemos ahí de la historia? Bueno, lo que sucede es que durante cerca de 800 años los árabes ocuparon una buena parte de España. Era una provincia que se llamaba Al-Andalus, que ahorita la conocemos como Andalucía, es una de las provincias. Es una de las primeras palabras que se nos van quedando en el habla normal. Decir Andalucía es una versión en español de un término árabe. Y a diferencia de lo que uno pudiera pensar, durante esos 800 años hubo mucha convivencia entre los pueblos. Sí es cierto, es una conquista, es una ocupación, pero en aquella época los árabes, la literatura, la medicina, muchas de las artes árabes estaban muy adelantadas y hubo mucha convivencia. Entonces esas palabras fueron quedándose en el habla y algunas cosas que no conocíamos, por ejemplo, la sandía. La sandía tiene un origen también árabe, aunque parezca raro. Sandía. Es una provincia de Afganistán de donde viene la sandía, ¿sí? Y entonces es el nombre que se le va quedando. Y hay muchísimas palabras, algo tan normal que decimos como ojalá.
Ojalá, Ojalá. también tiene un origen, un origen árabe, que la traducción podría, si quisiéramos traducirlo al castizo, al español 100%, sería si Dios quiere, ¿no? Ojalá. Que realmente es Sí, es lo sí, mismo, pues, ¿no? es que ya si lo vemos, si lo desglosamos, hacemos una disección de la palabra, ahí el loj, quítale esas dos letras y queda Alá. Sí, Y que todos sabemos, Alá, pues es la forma en que se refieren los musulmanes, en este caso a la divinidad, a Dios. Y entonces, Alá, pues sí, es una expresión muy de ellos decir, pues, Dios quiera que pase esto, ¿no? sí, sí, sí. Y así exactamente igual lo usamos. Miren, ahí está en pantalla una imagen que nos muestra a un árabe diciendo Oshalá, o sea que, y fíjense cómo lo pronuncio, Oshalá, porque aquí me sirve esta palabra para recordar un detalle lingüístico, que en el castellano viejo, castellano de 1300, 1400, creo que todavía 1500, la J, que ahora pronunciamos como J, se oía como sh, así no una sh fuerte, sino una sh suave. Entonces, Oshalá, con el paso del tiempo pasó a ser ojalá, como México, después pasó a ser México, como Xavier pasó a ser Javier, como Chabón pasó a ser Jabón, pero eso no fue culpa de los árabes, fue una evolución lingüística que se dio allí en la península ibérica y que nos la pasaron al costo también acá a estas tierras americanas. Entonces, interesante, fíjate que lo que comentaste, a mí me llama la atención como 800 años, ¿verdad? Me dijiste Sí, que sí, 800 años que estuvo, sí, y del siglo 8 al 15 más o menos. pues sí, da más o menos. Años más, años menos son 800. Y fíjate, yo me pongo a pensar en la conquista española a América, que pues de eso ponle que podamos contar 400, o que bueno, si le contamos a partir del 1500, pues todavía no llega a los 800 años, ¿verdad? Lo que me refiero a que en menos tiempo cambiaron radicalmente la cultura de estos pueblos en idioma, en religión y otras cosas. Y entonces esto habla que si en 800 años no desaparecieron las lenguas peninsulares, pues yo creo que habla de cierta tolerancia de los árabes, ¿verdad? Que no iban a destruir lo que ya había, sino a convivir, como dijiste bien, ¿verdad? Convivir y aprender. Además, recordemos que en aquellos años la península tenía muchas lenguas. Y entonces, también ahorita lo que dices de los cambios que ha habido en la lengua, es cuando empiezan a juntarse, a terminar creando el castellano moderno Claro. a la época de Alfonso XIII. Pero si nosotros tenemos poco menos de 500 años, poquito más de 500 años de que empezó la conquista, y también hay muchas palabras que vienen del náhuatl y que fueron incorporadas al español, pues en el caso del árabe, por eso tenemos cerca de 4000 palabras que se incorporaron al lenguaje y que tienen un origen árabe. Pues fíjate que sí, y una muy interesante, y tú ya diste el ejemplo de ojalá. A mí me llama la atención, por ejemplo, una palabra con la que dormimos casi todas las noches, la palabra almohada, que en árabe, moshada o mojada, algo así se debió haber oído, se refiere el lugar relacionado con la palabra mejilla, vamos, lo que aquí llamamos coloquialmente el cachete. El cachete, sí. Entonces, almohada, ahí viene a ser literalmente el objeto para apoyar la mejilla. Entonces, pues es para ver el tipo de palabras que nos llegaron, como pues son metáforas de... Ahí tenemos una almohada muy decorada de manera árabe. Y bueno, entonces ahí es otro ejemplo, ¿no? Siempre que ustedes agarren una almohada, acuérdense que están ahí viviendo la influencia del árabe que se dio hace ya varios siglos. Y hay más, ¿verdad? De hecho, muchas de las palabras que empiezan con al tienen que ver con el árabe. Desde alcohol, almohada, alcalde, muchas alfalfa, vienen, alfalfa, alcahuete, alforja. Muchas tienen origen árabe. Es una manera más o menos de irlas identificando.
Sí, sí, es cierto. Entonces, toda palabra que empieza con al, no quiere decir que seguramente va a ser árabe, pero sí sospechamos que puede ser árabe. Ya cuestión de nada más de ir a checar la historia para saber si sí o si no. Así es. Y es que ese partícula al era como un artículo, como ahora decimos el, la, ¿verdad? Sí. Almohada es la apoyadora de mejilla, vamos a decirlo así. De hecho, Andalucía es al-Ándalus. Al-Ándalus, ándale, exactamente. Original. Entonces es otro buen tip estamos llenos de palabras que empiezan con al y que algunas hasta las sentimos muy de nosotros, ¿no? Como alfalfa, ¿no? La alfalfa, que es la hierbita esa que se comen por ahí. Albañil, ¿verdad? Que también por ahí debe andar, albañil debe ser árabe. Sí. Y me mencionabas tú café. Café. Café es también árabe, ¿verdad? El café también es una palabra árabe que tiene un origen que, vaya, la razón de esa palabra es que significa estimulante. Y el café siempre ha sido considerado un estimulante. Entonces, de ahí aparece la palabra café. Hay algunas otras versiones que dicen que hay una provincia de Etiopía, que también es una de las zonas cafetaleras, que se llama Cafa, que probablemente venga de allá. Pero lo más seguro es que venga del café de estimulante. La traducción sería estimulante. Porque seguramente es el efecto que sentía luego, sí, claro. ¿verdad? Decían la bebida, ya te sentías bien animado para empezar el día. Si no te estimula, a lo mejor no es café. y bueno, o no es buen café. Eso lo seguimos viviendo hoy cada mañana. Ya ves, somos muchos, ahí me cuento yo, los que, híjole, para empezar el día un cafecito, ¿no? Y con eso como que agarra cierta vitalidad para empezar. Y en fin, y fíjate que esto de a propósito de café, yo aquí quisiera compartirles con ustedes una duda que hace algún tiempo discutía yo con algunos españoles, colegas, porque discutíamos que si era correcto decir, yo tengo unos zapatos cafés. ¿Cómo le suena a usted? ¿Cómo dirías? ¿Tengo zapatos cafés o tengo unos zapatos café? O hay una tercera, tengo unos zapatos cafeses, que de pronto hay quien lo dice así. Bueno, también deje esto como una pregunta alterna, déjelo y también díganos su opinión en los mismos teléfonos en que nos está reportando el juego de palabras. ¿Zapatos café, zapatos cafés o zapatos cafeses? Bueno, de ese tiempo también para ver otra vez el juego de palabras y no deje de marcarnos, que se ponga esto dinámico. Lo vemos y regresamos con más palabras con turbante. Adelante. Ándale, no, pues aquí bien interesados platicando de estas palabras árabes y además también tomando ya nota de los WhatsApp que ya nos empezaron a llegar. Por favor, no olviden poner su nombre para poder anotarlos y que al final puedan participar en a ver quién se lleva este libro, La Espada de la Alianza. Nos estamos acordando que dentro de esta historia de varios años que se refiere a pues esa etapa en que los árabes llegan a la península ibérica y empiezan digamos, a ocupar terrenos, a conquistar, pues al final de cuentas es una conquista. En diferentes momentos había luchas, ¿no? Porque esto no era así tan suavecito, había que a veces pelear para dominar. Y entonces hay muchas historias de esas peleas de cristianos contra árabes, pero aquí nos acordábamos que los cristianos a los árabes los llamaban moros, ¿verdad? Moros era la palabra que usaban, que moros viene de maurus, latino, que significa oscuro. Yo creo que porque la mayoría eran de piel así morenita, ¿verdad? Sí, morenita. Sí. Entonces de ahí viene que los moros. Y de entonces hay dichos, ¿no? Como ese de no hay moros en la costa. Sí.
que Sí, lo decimos, ¿verdad? es curioso porque esa es una frase que aparece también durante esa época, pero más que por los árabes tiene que ver con los piratas. Había mucho pirata en la zona del Mediterráneo, piratas berberiscos que también eran árabes, y entonces cuando la gente decía no hay moros en la costa, significaba que no había piratas cerca y entonces podían salir. Era una manera de decir no hay peligro. Todo tranquilo. Todo tranquilo, sí. No hay piratas, entonces podemos salir a pescar, podemos estar tranquilos sin pensar que nos van a venir a atacar aquí en la costa. Ese es el origen de la expresión del refrán. No hay moros en la costa. Y que a veces también lo usamos al revés, decir, no, espérate, hay moros en la costa, así que vamos a cuidarnos. Ahora ya lo usamos como metáfora para cuidarnos de decir alguna cosa que no queremos que los demás se enteren, ¿verdad? Entonces, ahí es una huella, ¿no? Y me acordaba también de una historia curiosa del nombre de esta ciudad fronteriza, Matamoros, que si ustedes la analizan, pues está muy tétrica. Mata moros, o sea, de matar moros. Así es. Y en efecto, así fue, porque hay una leyenda de una lucha en época medieval allá entre cristianos y moros, en donde pues se cuenta que el apóstol Santiago, que es un patrono ahí de esas regiones, vino en ayuda de los cristianos en un caballo blanco y destazando moros por todos lados, y que gracias a eso pudieron ganar la batalla. Entonces de ahí quedó que muchos evocaban a este apóstol como Santiago Matamoros. Y de esa asociación de ideas se convierte en apellido y después se convierte en nombre de ciudad. Pues ya ahí está el ejemplo, que aquí lo tenemos muy cerquita, ¿no? A la ciudad de Matamoros. Sí, y también en algunas partes, sobre todo en Cuba, hay un platillo muy tradicional que son los moros con cristianos, que es frijol con arroz. Ah, pues Son los oscuritos. frijoles oscuros y el arroz blanco. Entonces es un platillo muy tradicional, moros con cristianos. Y en el folclore creo que también hay una danza, ¿no? La danza de los moros y cristianos que aquí en algunos pueblos de México todavía la hacen y a veces ya ni tienen idea de por qué, pero sí está también heredada del folclore español. En fin, tuvo que dejar huella eso porque fueron muchos años de luchas, muchos años de conflictos, pero también muchos años de aprendizaje, porque como ya dijo Pedro, los árabes están muy evolucionados en ciencia, en matemáticas, y todo eso fue un enriquecimiento para la cultura peninsular, que de eso también nos tocó ya heredar algo. Y en los nombres de animales hay también arabismos, ¿verdad? Que de pronto brincan por ahí, ¿verdad? Sí, de hecho, muchas palabras que terminan con el li, con el i, también tienen origen árabe. Por ejemplo, jabalí, que es un animal, se le dice gabalís a los mamíferos que emiten ronquidos, que emiten sonidos. Y entonces, además, jabalí también, gabalí significa también montaña. Entonces, la combinación nos da jabalí, que jabalí es un cerdo de montaña. Cerdo de montaña sería la traducción literal de jabalí, y tiene también origen árabe. Fíjate que me acordé también de la palabra marrano, que quién sabe cómo sonaría exactamente, ¿no? Pero que también por lo que mencionabas de cerdo de montaña, a eso le llamaban así al cerdo porque en la raíz de esta palabra, que también es árabe, creo que está la idea de prohibido, sí, claro, ¿verdad? Porque era un alimento prohibido para ellos, tanto para los judíos como para los árabes, para los musulmanes. El cerdo es un animal impuro, es un animal que no se puede comer, y marrano tiene que ver con prohibido. Sí, el prohibido, ese no te lo comas. No te lo comas, que tiene también todo un origen de salud, de cuestiones de salud. Incluso en la parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en donde se prohíbe comer el cerdo, por eso los judíos no comen cerdo, tiene mucho que ver con cuestiones de salud. Que ellos los llamaban animales impuros, pero a lo mejor en ese impuro estaba esa idea de que fácilmente se podían enfermar si los comían, y claro, ya va agarrando otra connotación, ¿verdad?
Y aprovechando lo de jabalí, me acordé para conectarlo con cosas del lenguaje, que los cachorros de los jabalíes son los jabatos, así los llaman, sí. ¿verdad? Y nos acordábamos que aquí en la ciudad hubo un equipo de fútbol que sí se llamó los Jabatos de Nuevo León. Así es. Porque ese animal que es una variante, vamos a decir, del jabalí, pues es propia de estas tierras, ¿no? De los que andan ahí por el Cerro La Silla, de pronto salen manaditas así. Sí, sí. Nada que ver con los jabalíes grandotes que hay en otros lados, ¿no? Sí, un uniforme verde tenía. Sí, eran los colores verde con negro, eran los colores de los jabatos. De los jabatos de Nuevo León, que muchos de la vieja guardia se han de acordar de ese equipo. Y a propósito del lato, fíjate como que es un sufijo que se usaba, yo creo que ya va desapareciendo, pero para referirse a las crías, porque aquí me acordé, aparte del jabato, también lobato para referirse al lobo chiquito. Al lobo pequeño, sí. Vallenato con B grande, vallenato también a la ballena chiquita, no confundir con el vallenato con B chica, que es música. Sí, ese es acá el ritmo colombiano, que creo que se asocia más bien con valle, con una valle, algo así. En fin, son cosas que se va uno conectando con el lenguaje. Pero miren, déjenme también platicarles de un punto de una expresión que también es muy mexicana, muy de nosotros, que la usamos cuando no tiene nada que hacer. Dices, no, pues aquí nomás estoy de oquis, no estoy haciendo nada, no tengo chamba ni nada que hacer. O cuando trabajas y que no te pagan, dices, no, hombre, nomás trabajé de oquis, no me pagaron. Entonces, esta expresión de oquis tiene su historia, y de esto hemos preparado un video, así que los invito para que lo veamos, a ver qué les parece. Adelante con de oquis. Cuando los árabes invadieron territorios que hoy son de España, muchas de sus palabras habrían de verterse en ese gran crisol que fue la península ibérica, donde junto con una gran dosis de latín, un poco de griego, una porción de lenguas prerromanas y una pizca de otras lenguas, habría de nacer el castellano, nuestra lengua. Entre la arabía recién llegada estaba hak, voz que significaba propina, retribución. Pronto, esta palabra se adaptó a la fonética peninsular y se convirtió en oque. Debió suceder, no pocas veces, que la propina esperada nunca llegó, y por eso la expresión trabajar de oque pasó a significar trabajar en balde. Desgastada por el tiempo, esta expresión se fue desvaneciendo hasta prácticamente desaparecer en España. Aún hay rastros de ella en el diccionario, en donde leemos de oque, locución adverbial que significa de balde. Y todavía en algunas regiones rurales se suele oír entre los viejos. Pero la historia no iba a terminar así. Cuando los españoles empezaron sus viajes al Nuevo Mundo, con ellos cruzaron el océano sus palabras y expresiones. Así, la vieja hak, enquistada en la locución de oque, tomó carta de naturalización en México, y nuestro gusto por los diminutivos la convirtió en de oquis. En el Diccionario Breve de Mexicanismos de Guido Gómez de Silva dice de oquis sin H, pero también escribe de oquis con H, como vacilando en la ortografía. Y dice que viene justamente, como aquí decimos, del español de oque, que es de balde, gratuitamente, sin costo, inútilmente. Entonces, como no se ha establecido una norma para escribir esta expresión, podemos escribir de oquis sin H o de oquis con H, según nuestra preferencia, aunque por razones etimológicas y mientras se deciden, a mí me parece más apropiada la segunda forma. Ya ven, así se escribe la historia de una palabra que, para sobrevivir en nuestra lengua, hubo de cambiar el turbante por un sombrero de charro. Pues ya ven, de oquis, ya es tanto que lo usamos, y tiene su historia en esa palabrita árabe hak, que era, pues eso, una propina, hacer algo así por una retribución no pactada. Y de eso, fíjense cómo viene a acabar en nuestro de oquis. Bueno, pues avanzando con esto, en la ciencia hay muchas palabras árabes, en las sustancias, en la química. Te estabas acordando de una muy apreciada, alcohol. Sí, alcohol significa sutil.
Y en un principio se utilizó para designar algunos maquillajes que utilizaban las mujeres. Y entonces eran unos maquillajes muy sutiles. Y poco a poco, debido a las sustancias que se utilizaban para desarrollar esos pigmentos o esos maquillajes, se fue derivando a la palabra alcohol, a utilizarse específicamente al producto, al alcohol que conocemos, ¿no? Sí. Que conocemos. Y que, como comentaste, es de esas palabras que tienen el al, ¿verdad? Entonces, seguramente ese al es como decir el sutil, algo así, ¿no? Como el sutil. Sí, son términos que nos van permitiendo detectar algunas palabras. Por ejemplo, Gua, que significa río, y entonces Guadalajara es un río entre piedras, y Guadalupe es un río de lobos, y hay muchas otras ciudades y palabras que tienen que ver con la palabra Gua, que es río en árabe, ¿no? Es interesante también, ¿verdad? Para cuando vean nombres de lugares, de ciudades, el Gua es generalmente asociado con un lugar donde hay un río, un río ahí que tiene algún significado. Y Guadalajara es un buen ejemplo, pues muy acá de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero hay un Guadalajara también en España. Creo de hecho, el Guadalajara de aquí se llama por el Guadalajara y el de allá sí es un río entre piedras. Muy bien. Y bueno, ya se lo trajeron acá y le pusieron una ciudad que la verdad no sé qué tantos ríos con piedras haya en la ciudad de Guadalajara, pero muchos de los nombres de las ciudades, los nombres originales de las ciudades en México, tienen que ver con nombres de ciudades españolas. Sí. Valladolid, que ahora es Morelia, por ejemplo. Monterrey, que sí. Hay un lugarcito por ahí que se llama Monterrey, de donde era ese conde, ¿verdad? Un lugar ahí perdido, cerca de la frontera de Portugal. Sí, esto da para mucho, pero bueno, miren, el tiempo vuela, vamos a tener que hacer otro intermedio, pero no sin antes pedirles que vean otra vez el juego de palabras y que se anime a participar. Ya tenemos por aquí varios participantes, sea usted también uno de ellos. Adelante con el juego de palabras. Bueno, ya estamos aquí de vuelta agradeciéndoles sus participaciones. Ya tenemos aquí un buen bonchecito de ellas. Y miren, en este bloque, bueno, vamos a dejar un espacio dejando tantito el turbante y platicar aquí con Pedro su perfil como escritor, porque yo creo que parte aquí de lo que también buscamos es, primero, pues conocer a los escritores que son de nuestra región, qué han hecho, cuál es su actividad, etcétera. Y más adelante abordaremos otro tema que también yo creo que va a ser de interés. Así que, pues Pedro, platícanos, a mí me sorprendió que también dices que de origen eres ingeniero químico. Así es. ¿Y cómo fue que de pronto brincas de los números a las letras? Qué raro. Lo que pasa es que en la casa siempre hubo libros. Mis padres son maestros, los dos, por parte de mi mamá, sus hermanas son maestras, y su único hermano se casó con una maestra. Entonces, para mí era lo más natural tener libros en la casa. Me iba en las vacaciones de verano a casa de mi abuela ya en Saltillo, y para mí era muy natural salir a jugar fútbol o béisbol a la calle, y después de comer agarrar un libro y ponerme a leerlos. Tiene mi tía todavía la colección completa del Nuevo Tesoro de la Juventud. No me la aventé completa, pero me aventé una buena parte de ella. Y tanto esa colección como muchos otros libros que todavía están en casa de mi... O sea, absorbiste la cultura literaria ya en el ambiente familiar, que eso es muy importante. Sí.
Pero hay un punto de decisiones, ¿no? Donde tú dices, ya quiero escribir, o siempre escribiste, pero no hubo algún momento de quiebre donde dijeras, no, y ahora sí voy a dedicarme a esto, ¿no? O sea, No, yo leía mucho, no había pensado en ponerme a escribir. Alguna vez cuando estaba en la universidad escribí un par de cuentos. Afortunadamente no hay evidencia de ellos. Y ya cuando estaba trabajando vi un anuncio del taller literario de la Universidad de Monterrey, Palabras para Llevar, que dirigía el ya fallecido maestro Jorge Manuel González. Y dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y entré ahí y bueno, se abrió otro mundo, ¿no? Y yo seguía trabajando como ingeniero químico y después en uno de los recortes que se dieron en el 94, yo me apunté ahí en el recorte, me dieron mi dinero y dije, bueno, ahora sí, si no lo hago ahorita, que estoy chavo, no lo voy a hacer, y entonces me la jugué y desde el 94. 94, ¿no? Pues ya es un buen rato. 25 años prácticamente, ¿no? Así es. Y dentro de esos 25 años, Pedro, así como, bueno, tu producción literaria me imagino que ha de ser muy variada, pero ¿hay algunas obras en particular que sientas tú que son más representativas de lo que tú quieres decir? Hijos, de mis libros ahora sí entiendes cuando te dicen cuál de tus hijos escoges, ¿verdad? ¿Cuál de mis hijas escojo? ¿Cuál de mis libros? A todos les tengo mucho cariño. Hay algunos que han tenido una mayor repercusión, como la novela de Los andamiajes del miedo, que tiene que ver con un crimen que sucedió en Monterrey en el 77, el de las hermanas Millet, en el Sgt. Pepper's. Ah, sí. Sonó mucho. Sí. ¿Tú hiciste la novelaste? La novelé. La otra novela que se llama Tuyo es el reino, que es un tema muy polémico también aquí en la región, que es un intento de independizar a Nuevo León del resto de la República. Que se dice que hubo algo de eso, ¿no? En cierto momento de la historia, aunque hay debate ahí también. Hay debate, sin embargo sí existió la República de la Sierra Madre, 300 días, con la capital en Laredo. De hecho hay un museo allá en Laredo, Texas. Eso es por el lado de las dos novelas. Y por el lado de los libros de cuentos, bueno, pues el que más satisfacción es, porque más premios o mucha más difusión ha tenido, es el cuento con el Juan Rulfo, que es Papá se pegó un tiro hoy a las 6:52 de la mañana. Y luego hay un libro que tiene cuentos de 300 palabras exactamente cada uno de ellos, que se llama El Apóstata. El Apóstata, porque además son reinterpretaciones muy, muy libres de pasajes del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces la gente que quizá ahorita pues está teniendo un primer contacto con lo que tú has hecho, me dices que lamentablemente ya no está tan fácil encontrar estos libros que nos comentaste, ¿no? El tuyo es El Reino y El andamiaje del miedo, que son los más recientes, vamos a decirlo así. Los andamiajes del miedo, no creo que haya ejemplares. Había en una librería que está ahí en Galerías Monterrey, una librería La Ventana. La Ventana. Tengo entendido que todavía había un par de ejemplares, no sé si así sea. En el caso de Tuyo es el Reino, se consigue en la librería de Conarte, la que está ahí en el barrio antiguo. Ah, muy bien. Y en el caso de El Apóstata, ese libro está para descarga gratuita en la página de la Casa de la Cultura, de la Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se puede bajar de manera gratuita. Perfecto, hay que tomarlo en cuenta, pues eso ya es más sencillo. Sí. ¿Y proyectos futuros, proyectos que vienen? Proyectos futuros. Estoy terminando... Todos los proyectos son futuros, ¿verdad? Sí. Estoy trabajando un libro de cuentos, prácticamente está terminado. Es una palomilla, es un grupo de niños en una colonia del sur de Monterrey en los 80s. Se llama El Valle de la Brisa, la colonia Valle de las Brisas. Y es reproducir el Monterrey de los 80s, de principios de los 80s, que es cuando se viene la crisis del 82, en un grupo de niños que la padecen y que les toca eso.
Y estoy trabajando con la recopilación de información para una novela, que esa todavía está muy, muy verde. Todavía está en ciernes ahí. Así es. No, pues vamos a estar al pendiente, Pedro, y a lo mejor de aquí a la Feria del Libro ya hay alguna novedad. Ojalá. Y la gente que quiera estar al pendiente, porque de pronto das cursos también, ¿verdad? Sí, ahorita estoy dando un taller en el Centro Cultural Rosa de los Vientos, en San Nicolás. Debe de empezar a finales de mes, principios de febrero, pero ahí en la Rosa de los Vientos se pueden pedir informes. Ahorita es el que estoy dando. ¿Es curso sobre qué? Es para iniciar a escribir. Narrativa en general. Perfecto. Bueno, entonces todavía hay tiempo, si se quieren apuntar ahí, capaz de que son de esos eventos que a veces cambian vidas, ¿no? Bueno, en fin, tómelo en cuenta. Y si no, estás en redes sociales también, ¿verdad? Sí, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok no. Básicamente en esas tres redes. Bueno, nada más recuerden Pedro de Islas y con eso lo localizan, porque es un nombre muy específico, no hay mucha confusión, ¿verdad? Pedro hay que tener cuidado porque mi hermano también se llama Pedro de Isla, entonces hay que tener ahí cuidado. Pero bueno, ya con la fotografía ya hacen la discriminación. Ya se hace la discriminación. Y hay otra página de Facebook que es Pedro de Isla Autor, y esa sí es mía nada más. Perfecto. Bueno, pues ya ustedes tendrán ahí formas de encontrar a Pedro. Y bueno, regresando, retomando las palabras con turbante, yo creo que sí alcanzamos a ver un video en el que vamos a recorrer una historia interesante que también está medio novelada, medio hecha con un poquito de ficción. ¿Qué pasaría si de pronto el azar pudiera platicar con una flor que se llama también azar? Sobre este diálogo imposible, les preparamos este video. A ver, adelante con azar. Aletargado por sus pensamientos, reposaba al pie de un hermoso naranjo. Una extraña sensación lo hizo abrir los ojos. Vio una flor del árbol que, desprendida por el viento, había detenido su caída justo ahí, en la punta de su nariz. Empezó así aquel diálogo imposible. «¿Te ves cansado?», dijo la flor. «Sí, lo estoy. No es poca cosa dedicarse a guarnecer de incertidumbre la existencia». «¿Qué? Eso soy yo muy apantallador, pero no te entendí nada. ¿Me puedes explicar con manzanitas?» «La vida, para seguir siendo vida, necesita generar posibilidades. De esas, muchas terminarán marchitas, pero habrá otras que florecerán y continuarán este eterno ciclo. Este juego necesita de la variabilidad y ahí es donde entro yo». Uf, si esas son las manzanitas, nunca había conocido a alguien tan extraño. Mejor dime quién eres. Aunque a veces se refieren a mí por otros nombres, los más me llaman azar. Invadida por recuerdos milenarios, la flor hizo una pausa y al fin se animó a decir: «¿Y tú sabes quién soy yo?» «Supongo que una flor». «Sí, pero ¿cómo me llamo?» «Pues no sé, soy azar, no adivino». «Me llamo azar», contestó con orgullo y solemnidad la flor. Sorprendido, el azar respondió: «Es curioso que nuestros nombres se parezcan tanto, pero son cosas del azar, por no decir que son cosas mías», dijo sonriendo. «Espero no contrariarte», replicó la flor, «pero esto no es cosa tuya. Aquí no jugó la suerte. Veo que tu intensa actividad te ha hecho olvidar la historia, pero no importa, te la contaré otra vez. En la antigua Arabia me llamaron azar, que significaba la flor brillante. En aquel tiempo los hombres del desierto gustaban de jugarse la suerte lanzando un dado, que en su cara desfavorable tenía mi imagen, una flor de naranjo. Por eso al dado también lo llamaron azar. El juego de dados ponía a los hombres cara a cara con la incertidumbre. Por eso la palabra azar pasó a nombrar a cualquier hecho fortuito y desfavorable. Con el tiempo, esta voz nombró a lo impredecible, ya sin importar si era bueno o malo. ¿Lo ves ahora? Así fue como nació tu nombre. «Caray, así que tengo nombre de flor», exclamó ruborizado el azar. «Por favor, no se lo vais a contar a nadie. Y ahora tengo que irme. Fue un gusto conocerte». Antes de despedirnos, dijo con melancolía la flor:
Debo agradecerte que me buscaras, fue un buen gesto de tu parte. Oye, yo no te busqué. Nuestro encuentro se dio por designios del azar. Hasta luego. Hasta luego, dijo la flor, esbozando una pícara sonrisa. Bueno, pues azar y azar, mismo origen, aunque son cosas tan distintas. Oiga, pues estamos a hacer otro intermedio, pero ¿sabe qué? Que por última vez van a poder aspirar a llevarse este libro, que como lo ven en la espada de la alianza. Participe en lo que ya les comenté de cómo se les suena más, zapatos cafés, o participe en el juego palabra, que por última vez lo vamos a ver en pantalla. Adelante, juego palabras, y volvemos. Pues ya entrando a la recta final de este programa, que ya ven, se va volando el tiempo, y sobre todo cuando los temas son interesantes. Uno de los temas que había aquí platicado con Pedro que pudiera ser de interés para ustedes, pues ya ven que todos de pronto tenemos esa cosquillita de decir, no, yo quiero escribir un libro, por eso que se dice, ¿no? De que hay que escribir un libro, plantar un árbol. ¿Y qué decían? Tener un hijo. ¿Qué dicen? Aunque lo difícil es, ¿qué es? Como criar bien al hijo, hacer que el árbol crezca y que el libro se venda. Entonces, bueno, miren, aquí el punto es ese, ¿no? De decir, ¿qué tips podríamos darle a las personas que traen esa cosquillita? De decir, yo quisiera escribir un libro, ¿qué cosas, qué pollos, qué dificultades crees tú que se puedan encontrar? Entonces, bueno, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué podríamos aconsejar o comentarle a nuestros amigos? Bueno, lo primero sería acercarse a un taller o a una escuela para aprender, porque a todos nos enseñaron a escribir en la escuela. Uh-huh. Por desgracia, pensamos que escribir un libro es tan sencillo como lo que aprendimos en la escuela. Yo siempre les hago un par de comparaciones. Es como, pues en la escuela también nos enseñaron a cantar y no nos dedicamos a cantar. O en la escuela también nos enseñaron a hacer ejercicio y no vamos a dedicarnos profesionalmente al fútbol. Hay pocas personas que alcanzan eso. Entonces hay que acercarse a alguien que nos diga, bueno, de todo lo que sabemos, cómo hay que aprovecharlo, cómo hay que ejercitarlo. Porque al final de cuentas el escribir es un ejercicio. Yo les digo que en los talleres que doy que es como andar en bicicleta. Cuando uno deja de usar la bicicleta y se vuelve uno a subir a ella, te la cobra. Te duelen músculos que no te acordabas que tenías del ejercicio que significa hacer eso. A la hora de ponernos a escribir en forma, tratar de escribir una novela, tratar de escribir un cuento, un poema, etc., vamos a volver a ejercitar algo que ya habíamos aprendido cuando estábamos en la escuela, pero no es lo mismo. Entonces, sí hay que acercarse, hay talleres, hay escuelas de escritura aquí en Monterrey, a los cuales uno se puede acercar y encontrar un ambiente que a uno le agrade. Y tener retroalimentación, ¿verdad? Porque sí, hay veces que tú no eres consciente de ciertos vicios de la escritura, que todos lo tenemos, pero cuando uno es principiante, pues es muy fácil caer en detalles de una redacción mal hecha, de pronto hasta mala ortografía, o sea, cosas que son como bases para poder aspirar a hacer esto incluso bien, ¿no? La estructura de cómo contar una historia. Yo les digo que no hay historias buenas e historias malas, hay historias bien contadas y mal contadas, ¿sí? A veces hay que darle la vuelta a la manera de contar esa historia para que se vuelva interesante, para que no se vuelva otra historia más de narcos, por poner un ejemplo. Y ahí lo que uno aprende es, uno tiene la ventaja en un taller
de que a diferencia de cuando tiene un libro y que la gente lo lee y pues, no se entera qué pensó de ese texto, cuando estás en un taller sí te enteras, porque te dicen, oye, me gustó, no me gustó, por qué me gustó y por qué no me gustó. Y en base a eso, uno decide a qué le va a hacer caso o no le va a hacer caso, porque al final de cuentas el texto es de uno. Uno no va a escribir un texto para que a todos los de un grupo les guste. Lo va a escribir para que a uno le guste, pero apoyándose en los comentarios de las otras personas. Y uno puede hacer un plan y decir, voy a inventar una serie de cuentos, 10 cuentos que tengan que ver con las personas con discapacidad. Puedo inventar entonces digo, el primer cuento se va a tratar sobre una persona que no ve, y el segundo va a ser sobre una persona que no escucha. No sé, estoy inventando ahorita en el momento. Y entonces ya decide, bueno, van a ser estos 5 cuentos, y entonces voy a empezar con el primero. Y empiezo a trabajar el primero, va al taller, lo lleva, lo revisa, aprende, escucha las opiniones de los compañeros, escucha las opiniones del coordinador, y en base a eso uno dice, ¿sabes qué? Este cuento ya me gustó cómo quedó, aquí está, 1. Y luego 2, 3, 4, 5. Y a lo mejor uno había pensado 5 y termina siendo 6 o 7, ¿verdad? Pero ya se termina de armar una colección y entonces dice uno, ok, ya lo tengo, ahora, ¿qué hago? Yo les digo, a veces la parte más sencilla es la escritura, porque hay que buscar a quien le interese publicarlo, y eso es todo, es todo un proceso, porque uno tiene que buscar, por ejemplo, una editorial que le interese lo que estoy escribiendo. Si yo voy con la editorial A y la editorial A me dice, pues es que yo me dedico a publicar novelas rosas, pues la de los muchachos, la de los jóvenes con discapacidad no es mi mercado, porque la gente que va a mi editorial no anda buscando ese tipo de libros. Entonces, ese es el punto de buscar. O sea, para cerrar, prepárese. O sea, si quiere escribir un libro, de perdido lo básico, pero prepárese para después pasar a la otra etapa que es igual o más difícil. ¿Cómo lo hacemos para que nos lo publique alguien? Y tercero, todavía más difícil, que nos lo compre gente que no nos conoce, ¿verdad? Porque su mamá y su papá y los hermanos le van a comprarlo luego, pero el detalle es trascender más allá. El tiempo está volando, vamos a tener que ver rápidamente la solución del juego de palabras, así que lo vemos para de una vez saber qué palabras serán. Adelante con la solución. De iguala sale águila, pues sí, de precio sale perico, y de declaran que pudiera haber sido la más difícil es cardenal. Y cordón está fácil, el cóndor es el pájaro de gran tamaño. Son las 4 palabras que andábamos buscando. Y respecto a si zapatos color café o color cafés, yo más lo que le puedo comentar es que como que tiende a ser de preferencias, porque en España no les gusta que digamos acá en América zapatos cafés, ojos cafés. Ellos dicen, no, tiene que ser zapatos café, pero le digo, pues igual aquí decimos ojos azules, ¿verdad? Entonces es como que es regional. Entonces, si usted dice zapatos cafés, no se preocupe, está bien. Y si dice zapatos café, también está bien dicho, son simplemente variantes de lo mismo. Y pues miren, vamos así rápidamente a ver quién se va a llevar el libro La Espada de la Alianza. Así que, pero si me hace favor sacar cualquiera, ¿no? Así nadie vio, nadie supo. A ver quién es. Cristian Ruiz. Cristian, ya ahí está para que vean, es el que te vas a llevar La Espada de la Alianza, sí. Sí, lo voy a poner aquí, Cristian. Y aquí voy a poner el papelito para que te traigas una identificación y en horas de oficina vengas a recoger tu libro. Nos tenemos que ir, ya no me queda más que agradecer. Muy amable por estar aquí, Pedro. Yo sé que contigo es una persona que puedes hablar de muchos temas, así que yo espero que pronto podamos otra vez estar aquí comentando de otra cosa. Con mucho gusto. Amigos, próximo martes ustedes tengan lista la mesa porque yo voy a tener listas las palabras. Hasta la próxima.